Mutantes e inhumanas, aquí os dejo el calendario de las próximas ciudades que voy a visitar, así que espero que una de ellas sea la vuestra. Ahora os dejo con el vídeo. Hola, ¿qué tal, mutantes e inhumanas? Bienvenidos a un nuevo vídeo, a un número más de los cómics Marvel de mi vida, los mejores cómics que he leído jamás de esta editorial que tanto nos gusta. Hoy por fin voy a hablaros de Born Again, uno de los mejores cómics de Daredevil, uno de los personajes también que más me gustan en Marvel, ya sabéis. Tengo un top 3, Spider-Man, Wolverine y Daredevil, y esta historia la verdad es que es cremita, es un must que os va a encantar. ¿Qué vais a descubrir hoy? Bueno, pues cómo se hizo este cómic, la intrahistoria, la historia del propio cómic, y descubriréis que Daredevil pues es un personajazo que si no habéis leído nunca nada de él, pues este cómic que tengo por aquí, mira, Born Again, es una muy buena oportunidad para adentrarte en la historia del personaje, aunque es más un epílogo, ¿no? Que no una precuela o una historia de orígenes y tal, pero bueno, por sí sola funciona muy bien. Y hoy os voy a hablar de esta maravilla. Antes de empezar con el vídeo, suscríbete, porque aquí descubrirás muchísimas cosas en este canal, que si noticias Marvel, que si rumores, que si los mejores cómics, guías de lectura, que sí, que ya vendrán, enciclopedias donde te explico la historia de los personajes, todo lo Marvel lo vas a encontrar aquí. Y alguna cosa de DC. Lo que pasa es que cuando hablo de DC, sube el pan, macho, madre mía. No en YouTube, porque la verdad es que el trato que hay en YouTube, en el canal, es genial, ¿vale? Sois todos la hostia, pero sí que es verdad que cuando hablo de DC en Twitter la gente se pone loca. Ya hablaremos de eso más adelante. Bienvenidos, mutantes e inhumanas, a Strip Marvel. Muy pocas obras dentro del cómic americano de superhéroes, y menos aún protagonizadas por uno de los personajes de toda la vida de una gran editorial como Marvel, gozan del nivel de reconocimiento y prestigio que ha llegado a alcanzar el Daredevil de Frank Miller. Y dentro de la obra de este autor, con este personaje, concretamente la historia titulada Born Again, considerada como una de las cimas del cómic de superhéroes y uno de los momentos en que el género sobrepasó sus barreras tradicionales para llegar a cotas de madurez pocas veces vistas. Hoy en Strip Marvel hablamos de una de las mejores historias de Daredevil jamás escritas. A finales de los años 70, Frank Miller se mudó a Nueva York para intentar meter cabeza en el mundo de los cómics. Sus arranques no fueron muy exitosos, pero en 1978 consigue pequeños encargos para la editorial Gold Key y para DC Comics, que consiguen que Jim Shooter, editor de Marvel en aquella época, se fije en sus posibilidades como dibujante y le adjudique el 27 y el 28 de Peter Parker, The Spectacular Spider-Man, donde en una historia escrita por Bill Mantlo tiene por primera vez la oportunidad de dibujar a Daredevil. Miller conecta inmediatamente con el personaje y persigue hacerse cargo de su serie regular, algo para lo que no tiene mucha competencia, ya que el dibujante de la misma, hasta ese momento, Jane Colan, se marcha de la serie y su primer sustituto, Frank Robbins, no piensa quedarse en una serie que a todas luces iba cuesta abajo, sin frenos y directa a la cancelación. Así, Miller se convertirá en el nuevo dibujante de Daredevil a partir del número 158, pero las historias aún estarían escritas por Roger McKenzie, un guionista, por cierto, con quien Miller se llevaba bastante bien y acabarán formando un buen tándem. Pero de momento, los hallazgos de Miller empiezan a verse en el aspecto visual de la serie. Miller sabe representar el paisaje urbano como nadie. En sus lápices, Nueva York se irá convirtiendo número a número en una ciudad oscura que se apodera de los personajes y les dota de una fuerza descomunal. El amor de Mackenzie y Miller por el género negro se empieza a notar por todas partes, y los cómics de Daredevil empiezan a tener una personalidad distinta, oscura y definida de la que hasta entonces carecía. Finalmente, Mackenzie dejará la colección y Miller, que ya estaba acreditado como co-guionista desde el número 165, pasa a ser autor completo. Daredevil es suyo y nunca se había visto un Daredevil así. Las historias del abogado ciego pasan a jugar en otra liga.
Miller apuesta decididamente por el tono adulto y serio, reduciendo la fantasía al mínimo. Introduce en el personaje elementos de una de sus grandes pasiones, Japón y el misticismo oriental. Aparece Stick, el maestro de Matt, o la organización criminal ninja llamada La Mano, y como no, Elektra, gracias a la cual Miller aportará una historia de amor marcada por la tragedia y muy opuesta a los tópicos del género. No contento con todo ello, Miller se permite robar, entre comillas, a uno de los villanos menores de Spider-Man, el capo mafioso Kingpin, y lo reinventa completamente para convertirle en un personaje aterrador, verdadero corazón de la maldad de Nueva York, sin que tenga ningún superpoder ni necesite apelar a lo extraordinario. El mal y la violencia en Daredevil son realistas, duros, sacados de la terrible verdad de la ciudad por la que paseaba Miller a finales de los 70 y a principios de los 80, y a la que la decadencia económica había dejado sumida en un mar de pobreza y crimen. Miller se va de la serie Daredevil en el número 191, y literalmente el personaje nunca volverá a ser el mismo. Ha sido recreado, restablecido y de paso convertido en uno de los más populares de la editorial. Pero la historia de aquel escritor con el abogado ciego de Marvel aún no había terminado. Por increíble que pareciera, aún quedaba lo mejor. Todo este tramo fantástico del personaje lo encontraréis en este tomo, ¿vale? Muy sencillo de encontrar, vais a Kira Comics y lo podéis tener. Todo lo que os voy a decir hoy, de hecho, lo vais a tener ahí. Historia viva de Marvel. Vamos a centrarnos ya con Daredevil Born Again. Miller pasó unos años en DC Comics, donde le regaló a la editorial algunas de las mejores historias de Batman jamás escritas. Pero entre su primer y su segundo trabajo en Batman, Miller regresó a la serie del Hombre sin Miedo. Aún le quedaba una historia por contar, lo que él visionaba como la última historia del abogado ciego. El primer número del regreso de Miller a Daredevil es el 227. Es enero de 1986 y todo el mundo sabe que no va a ser una etapa muy larga. Reconozco que el concepto de la novela gráfica ya estaba empapando el cómic americano. Un creador como Miller ya puede permitirse contar una historia con principio y fin, de extensión limitada y en la que diga lo que tenga que decir en pocas entregas, incluso aunque tenga que hacerlo dentro de una serie regular. 7 números diferentes a todos los demás serán suficientes para destruir a Matt Murdock. A partir de ahora, esto es spoiler, ¿vale? Os voy a contar ya más la historia de Born Again, así que si queréis leeros este fantástico cómic, os recomiendo que vayáis a vuestra tienda favorita, os compréis el cómic, os lo leéis y seguís luego con este vídeo. La historia arranca con Karen Page, la amiga y novia de toda la vida de Matt Murdock, dispuesta a venderle a Wilson Fisk el mayor secreto de Daredevil, su identidad secreta. Karen es adicta a las drogas y por su siguiente dosis hará cualquier cosa, incluyendo traicionar al que quizá fue el amor de su vida. Con el secreto de Matt en su poder, Kingpin inicia una campaña sistemática de acoso y derribo contra Matt Murdock. Le incrimina en acusaciones de prácticas fraudulentas que le llevan a perder su licencia de abogado. Consigue que los bancos bloqueen sus cuentas y le arruina económicamente. Todo se vuelve en contra de un Matt Murdock que sabe que está siendo atacado, pero no sabe por quién. La incertidumbre, la verdad, le vuelve loco y le va convirtiendo en un hombre cada vez más desesperado. Tras semanas de intenso desgaste, Kingpin da el golpe definitivo. Vuela al apartamento del ex abogado ciego, destruyendo el único refugio que le quedaba. La vida de Murdock está hecha a pedazos, pero ahora sabe que es Kingpin quien está detrás de todo esto. En el número 228 somos testigos del hundimiento en locura de Matt Murdock, quien creyendo que no solo Fisk, sino todos sus allegados le han traicionado, deambula por locales de mala muerte, poseído por el delirio e intentando encontrar algo de paz. Finalmente decide ir a por su enemigo y enfrentarse cara a cara, pero un Matt Murdock agotado y llevado al límite no es rival para la impresionante mole luchadora del capo criminal. Con Matt derrotado a sus pies, Kingpin se congratula de haber destruido a un hombre bueno de verdad y arroja al aturdido abogado al fondo de la bahía en un taxi robado. Todos creerán que Matt ha sucumbido a la locura y en una carrera suicida ha perdido la vida ahogado y borracho. Pero para sorpresa de Fisk, cuando encuentran el taxi, no hay cadáver. Murdock vive, pero no por mucho tiempo. Ya en el 229, las heridas, la debilidad y el frío de las calles neoyorquinas en invierno acabarán lo que Kingpin empezó si no ocurre un milagro. Mientras Matt sobrevive a duras penas, el resto de su esfera personal también se ve afectada por los acontecimientos. Foggy Nelson, que acaba de iniciar una relación con una exnovia de Matt,
intenta encontrar a su amigo sin resultados. Karen Page sigue haciendo pactos con el diablo para poder llegar hasta Murdoch y librarse de los matones de Kingpin que buscan acabar con su vida. Y Ben Ulrich, el periodista amigo de Daredevil, ve cómo el intentar investigar acerca de las razones de la caída de Murdoch puede costarle su vida y la de su familia. La situación es extrema para todos y Murdoch acude al único refugio que le queda, el viejo gimnasio donde entrenaba su padre y donde él mismo pasó años preparándose. El antiguo vigilante ya no puede más y se desploma prácticamente muerto, pero alguien está allí para recogerle. ¿Quién? Una religiosa que parece salida de la nada, pero que parece compartir un extraño vínculo con él. Si habéis visto la tercera temporada de Daredevil, entiendo que estáis pillando muchas cosas que os estoy comentando, ¿no? Se adaptó bastante bien este cómic. En el siguiente episodio, el 230, y mientras Matt Murdock se recupera bajo los cuidados de la hermana Maggie, la obsesión de Kingpin por Murdoch se acrecienta y aumenta la presión sobre todos los frentes para obligar al abogado a salir del escondite. Pese a estas presiones, los amigos de Matt prevalecen. Karen llega por fin a Manhattan, donde consigue encontrarse con Foggy Nelson, mientras que Ben Ulrich, por su parte, supera su miedo a las represalias de Kingpin y está dispuesto a usar todo el poder de la prensa contra el jefe criminal. Pero no será fácil. A lo largo del número 231 vemos cómo la presión de Kingpin sobre el periodista parece irreversible, al tiempo que Wilson Fisk desarrolla un paso más dentro de su macabra estrategia contra Murdoch. Su idea es disfrazar a un peligroso psicópata de Daredevil y le manda a acabar con Karen y Foggy. Está convencido de que ver morir a sus amigos a manos de Daredevil es el golpe definitivo que acabará con la cordura de Murdoch. Pero lo que Fisk no sabe es que Matt se ha recuperado y es un hombre nuevo. Había descendido al infierno y lo había perdido todo, pero ahora se ha encontrado a sí mismo más allá de su papel como justiciero y como abogado. Por primera vez en mucho tiempo, Matt Murdock está en paz y además ha confirmado sus sospechas de que la hermana Maggie es en realidad su madre. Matt acude al apartamento de Foggy y consigue detener al psicópata y salvar tanto a su amigo como a Karen, cuyo reencuentro con el abogado ciego será el primer paso para superar su adicción. Pero a Fisk no se le han acabado los recursos, no. Ya en el número 232 vemos como el jefe del crimen suelta sobre la cocina del infierno a Frank Simpson, Nuke, un excombatiente que consigue capacidades sobrehumanas gracias a las drogas y cuyas tendencias homicidas convertirán la cocina del infierno en una zona de guerra. Si habéis visto las series de Netflix, que sepáis que el rubio que aparece en la primera temporada de Jessica Jones es este tipo. Pero entre Nuke y la destrucción definitiva del barrio aún se levanta una barrera, un renacido Daredevil capaz de todo por salvar a aquellos a quienes ama. En el número 233 somos testigos de la lucha apoteósica entre Nuke y Daredevil, tan fuera de escala que finalmente requiere la intervención de los Vengadores. Estos se llevan al derrotado Nuke, ya que no deja de ser un agente del gobierno. Murdoch quiere utilizarle para demostrar la conexión de los daños con Fisk. Los Vengadores desconfían, pero el Capitán América no está dispuesto a tolerar que se utilice a un agente del gobierno para fines criminales y decide involucrarse a investigar. Y es que en el fondo, el Centinela de la Libertad ve un reflejo oscuro de sí mismo en Nuke y no puede evitar sentir una cierta conexión con aquel soldado caído en desgracia, traicionado por su propio país. Finalmente Nuke es abatido, pero tanto él mismo como las pruebas reunidas por Daredevil van a conseguir poner a Fisk contra las cuerdas. Su ataque masivo contra la cocina del infierno ha sido demasiado evidente y parte de su tapadera ha volado por los aires, puesta al descubierto por las pruebas de Daredevil y los artículos de Ben Ulrich. Fisk está muy lejos de ser detenido, pero es mucho más débil que antes y Matt Murdock más fuerte que nunca. Acompañando a Miller a lo largo de toda esta epopeya de caída, renacimiento y redención, se encuentra el dibujante David Mazzucchelli, que llevaba ya un tiempo como dibujante de la serie, pero que consiguió aquí su mejor trabajo hasta la fecha. Mazzucchelli, que volvería a colaborar con este guionista en Batman Año 1, entiende y encaja con Miller a la perfección y refleja estupendamente la atmósfera opresiva y realista que necesita la historia. Creo que en este cómic vimos por primera vez la cocina del infierno más realista, o al menos el dibujante hizo que sintieses la cocina del infierno, ¿no? El frío, como digo, incluso a veces como la violencia, ¿no? Es que lo vives, parece que estés viviendo ahí. Es de los cómics que más me he adentrado jamás. Y culpa de eso es del fantástico dibujante. Y una de las cosas más guapas que tiene este cómic son los combates. Unos combates que se saltaron la censura del Comics Code a base de apelar directamente al mercado directo. Es decir, ser cómics vendidos exclusivamente en librerías especializadas. Y es que Marvel empezaba a ser consciente de que existía un público adulto que demandaba
otro tipo de historias mucho más allá de las convencionales. Born Again es una historia con una fuerte metáfora cristiana, donde la redención se consigue a través del sufrimiento y la pérdida. A base de destruirlo y de quitarle todo aquello que creíamos que le definía, Miller nos hace un retrato psicológico de cómo funciona Matt Murdock. Esta es su caída en desgracia, la historia de cómo lo pierde todo y se vuelve loco, y de cómo desde ese abismo volverá a levantarse habiéndose reencontrado con su esencia más pura. Pero ojo, no solo Matt recorre este viaje, los personajes secundarios también evolucionan súper bien. Born Again es, por tanto, un cómic de superhéroes atípico, que sin embargo utiliza algunas de las convenciones del género y se publica dentro de una serie regular de un personaje. En esta historia apenas vemos uniformes de colores. Es una historia serena, creíble, intensa, llena de matices y de personajes ambiguos, con héroes llenos de flaquezas y villanos a los que podemos entender y quizá redimir. Porque en el fondo, la redención es el motor detrás de toda la trama. Born Again nos muestra que todos los estamentos de la sociedad y prácticamente todas las personas pueden corromperse, incluso los héroes, pero al final del túnel siempre hay esperanza para la redención y el renacimiento. Lo dicho, Daredevil Born Again, lo tenéis todo recopiladito en este Marvel Deluxe, ¿vale? Muy sencillo de encontrar y de verdad lo vais a disfrutar muchísimo. Si por lo que sea quieres leerte toda la historia de Frank Miller con Daredevil en plan seguido, ¿no? Cronológicamente, que sepas que años después hizo esta historia. Ay, no, perdón, esta historia. Daredevil, el hombre sin miedo, donde nos muestra un origen nuevo del personaje, ¿vale? El año 1 de Daredevil, ¿no? Bueno, pues esa historia, aunque venga después, digamos de estas, ¿no? En cuanto a publicación, sería la primera que tendrías que leer. Luego el tochal que te he enseñado al principio del vídeo y después Born Again para acabar con la historia de Matt Murdock. Luego, que sepáis que os dejo aquí abajo en la descripción una guía de lectura que hice en Instagram del personaje, ¿vale? Para que vayáis allí y sepáis todo lo que tenéis que leer. Pero ya te digo que si solamente queréis leer esta historia para haceros una idea y para disfrutar de las mejores de la historia del personaje, está muy bien. Son 3 tomos. Uno más grande que otro, eso sí, ¿no? Pero la verdad es que son muy disfrutables. Frank Miller en Daredevil, canela en rama. Bueno, mutantes inhumanas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos, porque son vídeos que sé que se ven menos, son muy trabajados, ¿vale? El guión, pues, cuesta hacerlo, ¿no? Porque, bueno, pues es un relato, un análisis exhaustivo de un cómic y al final esto, pues, yo siempre he dicho, yo no soy experto en cómics, ¿vale? Y hago todo lo que puedo, ¿no? Me informo todo lo que puedo, los disfruto, soy un fan como vosotros, ¿no? Que la verdad, pues, ama todo lo que sea Marvel, ¿no? Entonces, me gustaría que me dijeseis en los comentarios si os gusta esta iniciativa de contaros los mejores cómics de la historia de Marvel. No olvides suscribirte para recibir las notificaciones. Eso sí, tienes que darle a la campanita, ¿vale? Le das a la campanita y YouTube te envía una notificación y te dice: Stream Marvel ha subido vídeo. Ah, mira qué bien, pues voy a verlo, ¿vale? Lo que pasa es que esto, ya sabéis, YouTube es como es y no siempre funciona. Pero bueno, ayudarás muchísimo al canal si te suscribes. Mi nombre es Dani Laji, nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye. Vamos a hablar de Spider-Woman, personaje que parece ser Sony va a hacer una película dentro de poco. Acompáñame en este vídeo donde voy a explicarte toda la historia del personaje, sus poderes, su origen, todo el recorrido que ha tenido en la editorial y, bueno, también os voy a recomendar algún que otro cómic. Ahora que su nombre suena como posible protagonista de una película en el